Entonces aquí te está dando un ejemplo de la fabricación de una pomada, ¿verdad? Te dice que tiene lanolina, silicona y vaselina, ¿vale? Te dice que el operario o la persona, el farmacéutico o la persona que estaba elaborando la pomada cometió un error, ¿vale? Y que esa pomada le añadió 100 gramos de lanolina, de vaselina, perdón, en lugar de la cantidad que tenía que haber añadido. Ahí te dice cantidad suficiente para 100, es decir, se tenía 10 de lanolina, 10 de silicona, de vaselina debías haber puesto 80 gramos, ¿verdad? Cometió ese error y entonces ahora tiene la fórmula errónea, la fórmula equivocada, ¿vale? A él le toca corregir la fórmula, pero no va a echar ni más lanolina, ni más silicona, ni más vaselina, ni nada, sino que simplemente lo que va a utilizar es una segunda fórmula que contiene 14% de vaselina, lanolina, perdón, 14 de silicona y 72 de vaselina. Entonces, le pregunta, ¿cuántos gramos de la segunda fórmula tiene que mezclar con la primera para compensar el error? A ver, ¿cómo abordamos nosotros este problema? A ver, pensemos un minutico cómo lo abordaríamos cada uno. A ver, ¿quién? ¿Quién me dice? Este es igualito a los que hacíamos en sólidos, en líquidos, exactamente igual, solamente que cambió la forma farmacéutica, ahora no son comprimidos, no son jarabes, sino que son cremas. ¿Quién me cuenta? A ver. A ver, aquí. Lo primero que nosotros analizamos, a ver, lo primero que nosotros analizamos, aquí este peso total debería haber sido 100 gramos, ¿verdad? Porque te lo está diciendo aquí el ejercicio. Sin embargo, no tenemos un peso total de 100 gramos, sino que tenemos un peso total de 120 gramos. ¿Por qué? Porque añadimos 100 de vaselina, 10 de lanolina y 10 de silicona, ¿vale? 10 de silicona. Entonces, aquí, lo primero que nosotros tendríamos que calcular es cuál es el porcentaje de base de alguno de los dos activos. A ver, nosotros tenemos en la fórmula original, nos damos cuenta que tanto la lanolina como la silicona debía estar a proporciones iguales en una proporción del 10%. Sin embargo, como nos equivocamos en el peso total de la fórmula, no tenemos esa proporción del 10%. En ambos casos, ¿a cómo la tenemos? Por ejemplo, calculamos el porcentaje de lanolina, que sería exactamente igual al de la silicona. Entonces, tenemos 10 gramos que están contenidos en 120 gramos totales, ¿vale? El porcentaje entonces es igual a 8,33%. Entonces vemos,
nos hace falta una cantidad de 1.77 gramos, 1,67 gramos para llegar a esos 10 gramos. Sin embargo, nosotros no vamos a colocarle eso de esa manera porque probablemente no nos quedaría a la concentración correcta. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es de qué manera vamos a solucionar el problema. Me están pidiendo que utilice la otra fórmula, ¿vale? Que utilice la otra fórmula, y la otra fórmula, si tú te das cuenta, también tiene características a la primera, que ambos componentes se encuentran a la misma proporción. Entonces, si yo calculo la cantidad que tendría que añadir para corregir la lanolina, esa misma cantidad me serviría a mí para corregir a la silicona. Entonces, como ya conocemos nosotros popularmente una regla que le llamamos la regla de las mezclas. ¿Se acuerdan esa regla? ¿Cómo decía la regla de las mezclas? Ay, hombre. ¿Cómo era la regla de las mezclas? Volumen por concentración igual volumen por concentración. Esa es la regla de las mezclas. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos volúmenes. Aquí nosotros tenemos pesos y concentración. Entonces tenemos un peso 1 por una concentración 1 más un peso 2 por una concentración 2 sería igual entonces al peso 3 por una concentración 3. Ahora, el peso 3 es igual a la sumatoria de los pesos 1 más los pesos 2, ¿vale? Ese sería la cantidad que yo pondría, ¿vale? Entonces, ahora, ¿sabemos las concentraciones? Sí, nos estamos enfocando en una sola y es la cantidad de lanolina o la concentración de lanolina que tienen las formulaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que yo hago es reemplazar aquí. Sería 120 gramos de la primera formulación que está equivocada con una concentración de lanolina del 8.33% más peso 2. Ese para mí es una incógnita porque eso es lo que me piden hallar. ¿Cuánto yo voy a poner de ese peso 2? ¿Cuánto voy a poner de ese peso 2? ¿Vale? ¿Qué concentración tiene ese peso 2? 14%. Será igual entonces al peso 3, pero el peso 3 es igual al peso 1, que son 120, más el peso 2, que no lo conocemos, por una concentración a la que yo debo llegar, que es la concentración que deberíamos haber conseguido desde el principio, el 10%. ¿Vale? Despejo de aquí este W2 y eso me da que yo necesito agregar 50 gramos de la segunda formulación. Para obtener entonces 120 de la primera más 50 de la segunda, 170 gramos totales, que tendrían una concentración del 10% de cada uno de los principios, de los componentes que me pidieron al principio de la formulación. ¿Vale? ¿Claro? Profe, una pregunta. ¿El 50 gramos de dónde salió? Del despeje de aquí. Tú despejas aquí esta W2 y eso te da 50.
Sí sabemos hacerlo, ese despeje. Sí, claro. Bueno, despejamos de aquí ese W2 y eso te da 50. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, eso era lo que yo quería explicarles, que la semana pasada no me quedó el tiempo y yo dije, bueno, al otro grupo, como el otro grupo sí quiere hacer tampoco me alcanzó el tiempo, pero ellos sí quieren hacer, el parcial este jueves. Entonces lo que hice fue un documento que tiene la explicación paso por paso de este ejercicio y les dejé unos ejercicios propuestos, unos ejercicios propuestos para que practiquen 2 ejercicios más para que practiquen, así parecidos serán los ejercicios que vamos a hacer en el examen. Entonces les pido que por favor lo revisen, y que me digan, profesora, tenemos dudas en este ejercicio, mire si usted nos puede ayudar, ¿vale? Si los hacen, pues magnífico. Si ustedes logran resolverlo ustedes solos, pues magnífico. Si no, pues entonces me dicen a mí y yo me reúno un ratico con ustedes y les despejo la duda, ¿vale? ¿Tienen alguna duda acerca de la explicación o les quedó clara? Profesor, una pregunta. Estos ejercicios los subirá a City, ¿cierto? Para que nosotros practiquemos. Sí, mira, este es el documento. Ya te voy a mostrar. Este es el documento. Míralo aquí. Es este mismo ejercicio que acabamos de explicar, ¿vale? Este mismo ejercicio. Y les dije, lo hice en este documento para dárselos al otro grupo que no me dio tiempo de explicarles. Entonces, ¿lo están viendo? ¿Estamos viendo? Sí, señor. Aquí está, paso por paso. Paso por paso, esto que les estaba diciendo, ¿ven? Aquí está paso por paso de cómo resolvemos el ejercicio, ¿vale? Y luego hay propuestos, por ejemplo, para que ustedes realicen. Ah, bueno, no. Este todavía no entra en este tema. Este todavía no entra en este tema. El de supositorios no entra en este tema todavía. Ese es el otro tema, ¿vale? Entonces, esto se los voy a colgar en Zigbee para que ustedes practiquen y podamos entonces hacer el examen sin ningún contratiempo. Quiero que me avisen si tienen alguna duda o, bueno, en el día de hoy también si tienen alguna duda respecto a la teoría, si quieren que les aclare algo, no sé, estamos aquí para ello. Si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda de lo que explicamos las clases pasadas, o si no, pues entonces el día de hoy vamos a dejar aquí para que ustedes se dediquen a las otras actividades que tienen y que como les dije, les pido que asistan al claustro estudiantil, al claustro de estudiantes, porque pues de ese claustro depende de nuestro futuro, de no sé de qué manera vamos a volver ni cuándo vamos a volver, pero ya es hora de que hagamos esos acercamientos que ustedes hagan esos acercamientos para que también ustedes se vayan preparando. O sea, yo sé que hay muchos que están fuera de la ciudad, que viven lejos, pero es algo que a lo que nosotros no vamos a poder negarnos en algún momento.
no sé cuándo, si más tarde o más temprano nos tocará volver, porque esto es una orden, como les dije en una ocasión, del Ministerio de Educación. O sea, esto no es capricho del profesor ni de la profesora, sino que es una orden del Ministerio de Educación. Entonces, por eso les digo, asistan en el día de hoy al claustro y despejen allí todas las dudas o pregunten todo lo que ustedes consideren necesario. ¿Vale? Cada caso es particular. Entonces, despejen las dudas de su caso en particular. Despejen las dudas, los que están fuera, profesores, cómo van a garantizar de que vamos a ir y que no vamos a perder el dinero de la pensión, por ejemplo. ¿Qué otras? A mí no sé qué otras dudas tienen ustedes acerca de la presencialidad. ¿Qué dudas tienen ustedes acerca del retorno? Ninguno. Sí, profesor, en especial los laboratorios. Ya, si no están adecuados, entonces, o sea, pienso yo, ¿qué iríamos a hacer a la universidad si nuestra carrera es más práctica que teórica? Y eso es lo que nos hace más falta, la práctica como tal. Bueno, eso hoy ya lo preguntamos, ¿vale? Lo preguntamos y ya esperemos a ver qué nos responde la decana. Esperemos a ver qué nos va a responder la decana respecto a eso, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenemos una duda de la clase, el día de hoy, pues dejemos aquí y ya nos vemos el día martes. Ya le voy a, bueno, el día martes tienen el examen. Ya les voy a colgar en Zigbee, ya les voy a colgar el ejercicio, estos ejercicios para que ustedes resuelvan y para que ustedes practiquen. No me los tienen que entregar, ¿vale? No es una tarea, sino que es simplemente para que ustedes practiquen. Por si alguno tiene alguna duda, profesora, ¿se los tengo que entregar? No, no me los tienen que entregar. Los tienen que realizar y luego tienes que practicar. ¿Vale? Es para practicar. Entonces, ya saben. Nos vemos el día martes. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Pues, Profe, feliz gracias. día nuevamente a las niñas. Igual, profe. Gracias.